Muy buenas tardes. A nombre del Instituto Peruano de Arbitraje, les damos la más cordial bienvenida al primer día del tercer Congreso Nacional de Destrezas Legales en el Litigio Judicial y Arbitral. En esta ocasión, especialistas del arbitraje y litigios dialogarán sobre los aspectos más relevantes en las destrezas legales. Agradecemos a todas las personas de Perú y Latinoamérica que nos acompañan y se conectan a este evento a través de nuestras plataformas Zoom y Facebook del Instituto Peruano de Arbitraje. Recordamos a todos nuestros asistentes que pueden formular sus preguntas desde la sección de preguntas y respuestas en la plataforma Zoom, así como también en los comentarios desde nuestra transmisión en Facebook. El equipo del Instituto Peruano de Arbitraje recogerá sus interrogantes y las transmitirá a los expositores. Sin más, damos la bienvenida a los expositores invitados de este primer panel, de este tercer congreso, que tratará el tema inconvenientes recurrentes en la interacción entre el arbitraje y el proceso judicial. En esta ocasión nos acompañan los doctores Daniel Linares Áviles, Alejandrina Molina Altamirano, y conduciendo y coordinando la presente mesa nos acompaña el doctor Héctor Campos García. Doctores, adelante, tienen el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Mauricio. Un saludo a todas y a todos los asistentes que nos acompañan virtualmente en esta primera mesa. Me toca fungir del rol de moderador y vamos a dividir la presente dinámica en dos partes. Mejor dicho, en tres partes. En la primera va a estar a cargo de Alejandrina Molina, en la segunda va a estar a mi cargo y la tercera va a estar a cargo de Daniel Linares. La idea es que luego de que cada uno de los participantes aborde el tópico que nos hemos asignado, luego podamos generar un pequeño espacio de discusión respecto de ese tema en particular. Entonces se producirá la exposición y luego se realizará una ronda de preguntas interna entre nosotros para poder mostrar las discrepancias o los aciertos o las coincidencias con relación al punto que es materia de exposición. Entonces, sin más, cedo el uso de la palabra a Alejandrina Molina, quien por un lapso dentro de 15 o 20 minutos va a desarrollar el tema vinculado al financiamiento o los tipos de financiamiento y la implicancia que tienen las situaciones procesales en el financiamiento arbitral. Alejandrina. Muchas gracias. Buenos días con todos. Es un placer estar hoy día en el Congreso. Y bueno, como se señaló previamente, precisamente mi intervención va a ser respecto a cuáles son aquellos aspectos de índole procesal que pueden terminar influenciando propiamente el financiamiento en el marco de un arbitraje cuando se utilice precisamente dicha modalidad. Entonces, en primer lugar, quisiera empezar haciendo una especie de introducción hacia aquello que podemos entender por un arbitraje financiado y propiamente por un tercero financiador. Es importante tener en cuenta claridad respecto a esos aspectos para después recién profundizar respecto a la segunda parte que mencioné, que sería aquellos aspectos procesales que pueden terminar influenciando en el arbitraje. Entonces, empiezo. En primer lugar, ¿qué debemos entender por un tercero financiador? Bueno, como ustedes saben, en el marco de un arbitraje siempre existirán al menos dos partes, y existe la posibilidad precisamente de que exista un tercero que no forme parte precisamente del arbitraje y que brinde los fondos necesarios para desarrollar el mismo. Con relación a los fondos, es importante siempre profundizar en torno a qué nos podemos estar refiriendo cuando hablamos de todos los costos de un arbitraje. Y es que, como todos sabemos, un arbitraje puede tener una gran cantidad de costos, los cuales pueden llegar a montos bastante altos. Entonces, precisamente los mecanismos de financiamiento por parte de terceros pretenden que ingrese un tercero financiador que pueda asumir dichos costos. ¿Cuáles son dichos costos? Bueno, en primer lugar, claramente los honorarios de los árbitros, independientemente de si se trate de un tribunal arbitral, un árbitro único. También podemos hablar de los costos propiamente de la administración del arbitraje, es decir, principalmente la tasa administrativa que suele cancelarse a favor de los centros de arbitraje, y también muchos otros costos, empezando por los costos referidos a los gastos en materia de pericia, pero no solamente ello, sino también uno de los costos en los cuales voy a buscar profundizar en la segunda parte de esta intervención, y que son propiamente los costos también en tasas judiciales, que como podemos ver también se pueden presentar en estos casos. Entonces, teniendo claro de
¿A qué me refiero cuando hablo de financiamiento de arbitraje por parte de terceros? Quisiera hacer una pequeña introducción en torno a en qué momento nos encontramos en el desarrollo de este mecanismo de financiamiento, concretamente en el caso peruano. Si bien el financiamiento de arbitrajes, el financiamiento de litigios, mejor dicho, no nació propiamente en el marco de los arbitrajes, sino que principalmente se orientó en sus inicios, estamos hablando principalmente en países integrantes del sistema anglosajón, a financiar litigios de índole ordinaria, es decir, principalmente litigios que se lleven en el marco en un proceso judicial, ante el Poder Judicial. Lo cierto es que si bien en sus inicios estuvo enfocado a unos litigios, como digo, en la vía ordinaria del Poder Judicial, finalmente también terminaron trasladándose a los arbitrajes. Y no solamente terminaron trasladándose a los arbitrajes, sino que, y esto es importantísimo destacar, no se quedó solamente este primer enfoque, que como señalaba era principalmente en los países del derecho anglosajón, sino también migró hacia otras latitudes. Tal es el caso de países precisamente de nuestra corriente. Y para eso quisiera señalar que si bien, como ustedes saben, en Perú no nos encontramos dentro de los países del sistema anglosajón, lo cierto es que también ha habido un desarrollo en el marco de los últimos años. Es decir, en Latinoamérica, si bien nos encontramos en una etapa bastante embrionaria en cuanto a lo que es el desarrollo de estos mecanismos de financiamiento de arbitrajes por parte de terceros, lo cierto es que ya existe. Entonces, si bien, reitero, en la actualidad los mecanismos de financiamiento de arbitraje se encuentran ampliamente extendidos en países europeos y también en Norteamérica, lo cierto es que en Latinoamérica se encuentra en un estadio inicial, pero probablemente se encuentra en mayor desarrollo, y eso va a ser lo que vamos a poder ver en los próximos años. Entonces, ahora quisiera pasar a un siguiente aspecto también relacionado al financiamiento de los arbitrajes, y es precisamente cómo es que podemos clasificar estas herramientas de financiamiento. Si bien existe una infinidad de clasificaciones, lo cierto es que la que más va a interesar en el marco de esta intervención, creo yo, es clasificar a los terceros financiadores como aquellos que brindan un financiamiento con retorno y aquellos que brindan un financiamiento sin retorno. Creo que entender esta clasificación es esencial para lo que voy a pasar a explicar en los próximos momentos. ¿Y por qué? Porque propiamente cuando hablamos de arbitraje con un financiamiento con retorno, significa que precisamente el tercero financiador, independientemente de cuál sea el resultado final del arbitraje, va a esperar que se proceda al retorno de aquel monto que brindó en calidad de financiamiento. Pero aparte existe otro mecanismo, precisamente, de financiamiento de los arbitrajes. No todos los financiamientos siempre van a ser con retorno. Existen también los financiamientos que pueden ser sin retorno. Es decir, en los cuales precisamente el tercero financiador va a brindar los fondos. Sin embargo, en el supuesto de que no se llegue a materializar la emisión de un laudo favorable, lo cierto es que no va a proceder el retorno de aquellos fondos que habría terminado invirtiendo. Teniendo en cuenta esta clasificación inicial, bueno, es mucho más sencillo considerar qué es lo que precisamente podemos encontrar y cuáles son las distintas modalidades. Quisiera hacer una mención, pero simplemente porque creo que es importante para también graficar con un ejemplo específico cómo es que se puede materializar estos financiamientos, los financiamientos de arbitraje por parte de terceros. Me refiero concretamente, nosotros tenemos un programa en el caso de Linares Abogados que se llama arbitraje postpago. Esta es una modalidad de financiamiento que, como digo, se encausa dentro de esta segunda vertiente de arbitrajes sin retorno, financiamiento sin retorno. Y no solamente ellos, sino que también dentro de propiamente esta segunda clasificación de financiamientos sin retorno, es importante distinguir también que este financiamiento sin retorno puede tener un objeto bastante amplio o un objeto mucho más limitado. ¿Con qué me refiero a un objeto limitado? Bueno, muchas veces, por ejemplo, se puede limitar el financiamiento, el retorno puede estar supeditado simplemente a la emisión de un laudo favorable. Es decir, se emite el laudo favorable y por lo tanto
ya procedería el retorno a favor del tercero financiador. Esto sería considerar un ámbito restringido de dicho financiamiento sin retorno. Pero también podríamos clasificarlo de una forma mucho más amplia, es decir, y precisamente lo que, por ejemplo, se postula en el caso de arbitraje postpago, que es que el retorno no solamente debe estar supeditado a la emisión de un laudo favorable, sino que finalmente ese laudo también pueda ser ejecutado. Probablemente recurriendo al Poder Judicial. Por ello es que es importante tomar en cuenta, como decía, esta clasificación y que permite entender que muchas veces también puede terminar influenciando el Poder Judicial a raíz de, en torno a la decisión de proceder o no a financiar un arbitraje. Ya teniendo en claro estos aspectos generales en torno al financiamiento de arbitraje, quisiera pasar a un segundo punto, y es propiamente el que busca tratar esta exposición, esta corta exposición, y es principalmente ponernos en situaciones bastante comunes en las cuales precisamente es necesario que se ponga el tercero financiador antes de decidir proceder a financiar un arbitraje. Financiar los costos de una de las partes en el marco del arbitraje. En este caso, bueno, únicamente por temas de el plazo, el tiempo con el que contamos para esta intervención, me voy a restringir a a pronunciarme sobre dos instituciones del arbitraje. En primer lugar, las medidas cautelares y en segundo lugar, la ejecución del laudo. Pueden existir, es verdad, muchos otros escenarios en los cuales sea necesario, reitero, con una aplicación de índole procesal que también puede ser necesaria que tome en cuenta un tercero financiador. Sin embargo, únicamente me voy a restringir a estos dos que he mencionado, es decir, las medidas cautelares y la ejecución de los laudos. Para eso quisiera empezar haciendo una especie de disclaimer. Si bien, como mencioné en un inicio, lo cierto es que los arbitrajes financiados actualmente se encuentran bastante extendidos, principalmente han sido empleados en el ámbito de los arbitrajes internacionales. En el ámbito de los arbitrajes nacionales vamos a poder ver una menor intervención de estos mecanismos. Sin embargo, ello no quiere decir de que no vaya a poder seguirse ampliando en los próximos años. Pero ¿cuál es un elemento que se vuelve esencial cuando hablamos de arbitrajes nacionales? Que propiamente el tercero financiador en el ámbito de los arbitrajes de índole nacional interna va a tener que tener una familiarización respecto de la jurisdicción en la cual se encuentra actuando. Es decir, va a ser muy distinto pretender financiar un arbitraje nacional en Perú a pretender hacerlo en Chile, a pretender hacerlo en Brasil, independientemente de que se tratan de países todos ellos latinoamericanos. Entonces, tomando en cuenta ello y esta necesidad de familiarización del tercero financiador respecto a la jurisdicción en la cual pretende brindar el financiamiento al arbitraje, ya paso al segundo tema, y es decir, propiamente las medidas cautelares que ya había mencionado previamente. ¿Por qué puede tener bastante importancia el tomar en cuenta cómo es que se va a proceder con ya sea en primer lugar la emisión de la medida cautelar y en segundo lugar la ejecución de dicha medida cautelar? ¿Por qué es que ello es importante? Principalmente por dos elementos y que, como ustedes imaginarán, son aquellos que son de una gran importancia en el marco de un arbitraje. Y esos dos elementos son principalmente los costos y en segundo lugar el tiempo, la demora. Estos dos factores son esenciales a efectos de hacer algún desarrollo respecto a las medidas cautelares que ya estaba mencionando. Y es que, bueno, existen tres escenarios que se podían presentar. En primer lugar, que se solicite la medida cautelar en el marco del arbitraje. En segundo lugar, que se solicite la medida cautelar fuera del arbitraje, pero mediante el mecanismo de un árbitro de emergencia. Este sería el segundo escenario, pero también podríamos encontrarnos un tercer escenario, es decir, que no se solicita la medida cautelar fuera del arbitraje, pero no empleando un árbitro de emergencia, sino propiamente solicitándolo ante un juez.
Optar por cada una de las siguientes tres opciones va a depender mucho de los dos factores que mencioné previamente: costos y tiempo. Es decir, si bien puede ser, si bien lo conveniente puede ser que se solicite la medida cautelar en el marco del arbitraje, lo cierto es que muchas veces es necesario hacerlo previo al inicio del arbitraje, más aún cuando estamos hablando de financiamiento de arbitrajes y que precisamente requieren la efectividad una vez emitido el laudo. Sin embargo, en caso se necesite la emisión de la medida cautelar antes del inicio del arbitraje, como mencionaba, tendríamos dos vías. En primer lugar, solicitarlo ante el árbitro de emergencia y en segundo lugar, solicitarlo ante un juez. Pero ¿qué va a depender de que uno opte por el primero o el segundo camino? Reitero, costos y tiempo. Si bien el árbitro de emergencia propiamente puede ser una vía mucho más rápida para solicitar la medida cautelar y para conseguir la misma, lo cierto es que conlleva mayores costos. Solicitar una medida cautelar al Poder Judicial puede tener costos bastante inferiores a los que involucraría el solicitar la medida cautelar ante el árbitro de emergencia. Y no solo ello, sino que también si es que se solicitase la medida cautelar ante el Poder Judicial, es decir, ante un juez, y el juez se procediese a emitir, y en caso la decisión del juez fuese no conceder la medida cautelar, lo cierto es que va a proceder el retorno de un porcentaje de dicha tasa judicial, lo cual no sucedería, en cambio, respecto del árbitro de emergencia, dado que una vez cancelada la tasa, independientemente de que se emita una medida cautelar que en todo caso va a ser favorable, lo cierto es que ciertamente no, una medida cautelar que no sea favorable, lo cierto es que no va a proceder al retorno ni de un porcentaje ni de todo ello, ni de todo el monto cancelado. Entonces ahí vemos un primer factor que juega de forma bastante importante, es decir, los costos. Es mucho más económico solicitarlo ante el Poder Judicial. Sin embargo, como nos podremos imaginar, en el Poder Judicial también entran a tallar otros elementos, como pueden ser la rapidez. Ciertamente, en el marco de solicitar una medida cautelar ante un árbitro de emergencia puede ser mucho más rápido y por eso en algunas ocasiones puede ser mucho más recomendable. Ahora quisiera mencionar otro aspecto que también es importante tomar en cuenta, es decir, si bien se puede solicitar la medida cautelar ante un árbitro de emergencia, que como mencioné puede ser en principio mucho más rápido, a pesar de que conlleva mayores costos, lo cierto es que también dependiendo de la medida cautelar que se vaya a solicitar, muchas veces va a ser necesario recurrir al Poder Judicial, igualmente para proceder a la ejecución de dicha medida cautelar. Es por eso que en un inicio mencionaba de que habría que distinguir entre la emisión de la medida cautelar y posteriormente su ejecución. Por más que seamos muy veloces en conseguir una medida cautelar vía un árbitro de emergencia, lo cierto es que muchas veces puede ser igualmente necesario que se termine recurriendo al Poder Judicial a efectos de ejecutar dicha medida cautelar. Acá quisiera hacer un paréntesis a efectos de hacer un pequeño desarrollo en torno a cuál es la situación actual a raíz de la pandemia con relación a los juzgados comerciales, que son los juzgados que precisamente en el caso peruano, en el caso de Lima, estarían a cargo de la ejecución de dichas medidas cautelares. Reitero, es muy distinto, puede ser muy distinto el escenario en algunas provincias de nuestro país. Sin embargo, en el caso de Lima tendríamos que centrarnos principalmente en cuál viene siendo el funcionamiento de los juzgados comerciales en los últimos, ya el último año, porque ya la pandemia lleva más de un año. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta ello. Lo cierto es que si bien los juzgados comerciales, a diferencia de juzgados de otras especialidades, a la fecha tienen implementado el expediente judicial electrónico y en ese sentido han podido probablemente adaptarse de una forma más rápida al nuevo contexto digital, lo cierto es que también existen otros elementos a tomar en cuenta a efectos de terminar recurriendo al Poder Judicial. Y es que acá es importantísimo considerar lo que implica el trabajo remoto. Hemos visto en los últimos meses cómo es que algunas herramientas que se implementaron, efectos de que, por ejemplo, no sea necesario ir a realizar impulsos
en el Poder Judicial, propiamente en los juzgados comerciales, muchas veces no terminan funcionando. Por lo tanto, hay muchos aspectos de índole práctica en el ámbito procesal propiamente del Poder Judicial que es importantísimo tomar en cuenta también a efectos de considerar cuánto es el tiempo que va a terminar conllevando no solo obtener dicha medida cautelar, sino, reitero, también ejecutar dicha medida cautelar. Esto con relación a las medidas cautelares. Ya como segundo punto pasaría al punto que mencioné desde un inicio, es decir, la ejecución propiamente del laudo. Nuevamente en este ámbito nos vamos a encontrar principalmente ya no tanto con un factor de costos. Los costos para ejecutar un laudo arbitral en el contexto judicial pueden ser mucho menores y probablemente muchos de los otros costos que son necesarios en el marco de un arbitraje. Pero creo sí que es importante tomar en cuenta el tiempo que conlleva. Es decir, no basta con la emisión de un laudo arbitral, es necesario ejecutar dicho laudo arbitral. Y creo que acá habría que mencionar dos escenarios en los cuales podría tranquilamente dificultarse dicha ejecución del laudo arbitral. En primer lugar, un escenario en el cual se solicite la anulación del laudo y posteriormente se proceda a presentar una carta fianza a efectos de suspender la ejecución del laudo. Ese es un escenario que claramente tiene que tener en cuenta el tercero financiador. Puede suceder este escenario en el cual, reitero, se presente la anulación del laudo, la demanda de anulación del laudo, y adicionalmente la contraparte decida presentar la garantía necesaria a efectos de que se suspenda la ejecución del mismo. Ahí nos encontramos en un escenario en el cual claramente el tiempo va a ser importantísimo. Creo que ahí también es importante darnos cuenta precisamente de la importancia de que también se lleve de la mejor manera posible el arbitraje. Es decir, para el tercero financiador va a ser esencial de que no se incurra en ninguna de las posibles causales de anulación, porque si no, precisamente esto va a conllevar problemas también al momento de la ejecución y que, reitero, si bien no se traduce necesariamente en costos directos, sí se va a traducir en el retraso, en el retorno del dinero que se espera obtener a raíz de la emisión del laudo. En segundo lugar, inclusive en el escenario en el cual no se presente una anulación del laudo, lo cierto es que también el tercero financiador tiene que ponerse ante un escenario en el cual sea necesario recurrir al Poder Judicial para proceder a la ejecución del laudo arbitral. Es decir, porque, bueno, tranquilamente la contraparte puede no optar por no cumplir, y en ese escenario precisamente se va a necesitar recurrir propiamente a la vía de la ejecución del laudo. Ahora, ¿cuál va a ser el problema en esta vía de ejecución del laudo? Principalmente, también reitero, los tiempos. Independientemente de que vaya a ser necesario asumir ciertos costos en materia de tasas judiciales, lo cierto es que también va a conllevar un retraso. Pueden existir muchos escenarios en los cuales se presenten retrasos en la ejecución del mismo. Felizmente creo que aquí sí es necesario hacer nuevamente una mención a los juzgados comerciales, dependiendo propiamente del mecanismo que se emplea a efectos de ejecutar el laudo. Lo cierto es que puede ser un camino mucho más sencillo. Por poner un ejemplo, en caso se vaya a requerir proceder a un embargo en las cuentas bancarias a efectos de finalmente ejecutar el laudo en las cuentas bancarias de la contraparte, lo cierto es que actualmente existe un sistema de los juzgados comerciales respecto de las entidades bancarias que puede facilitar mucho los embargos. Los embargos electrónicos en ese sentido han significado, al menos en el caso peruano, un avance mucho más, un elemento mucho más provechoso finalmente. Ahorra mucho tiempo precisamente, y que al final se va a traducir también en términos de costos y en un factor, reitero, importante a tomar en cuenta por parte del tercero financiador, puesto que sencillamente si es que no tiene los mecanismos necesarios para asegurar la ejecución del laudo, lo cierto es que ese también va a ser un factor importantísimo al momento de tomar la decisión de financiar un arbitraje o no. Y bueno, estos es un acercamiento bastante general
a una serie de elementos que se pueden tomar en cuenta al momento de que un tercero financiador opte por financiar un arbitraje o no. Reitero, no se trata de una lista taxativa, la verdad es que existen una infinidad de escenarios en los cuales se pueden presentar y que por lo tanto tendrán que ser tomados en cuenta por el tercero financiador. Sin embargo, creo que estos dos escenarios que he mencionado previamente con relación a las medidas cautelares y con relación a la ejecución del laudo son dos herramientas que claramente tienen que ser tomadas en cuenta a efectos de que el tercero financiador tenga un acercamiento propiamente a lo que es la jurisdicción peruana. Muchísimas gracias, Alejandrina. Sobre el particular, podemos iniciar una primera ronda de preguntas. De repente, no sé si tú, Daniel, tienes alguna consulta que realizarle a Alejandrina sobre el tema que ha tratado. Sí, Ale. Bueno, la experiencia se tiene en este momento con este producto postpago, entonces me queda claro que tu discurso va acompañado de teoría y práctica, ¿no? Y en base a eso, yo creo que es importante nos aclares, uno, ¿qué regulación tenemos en el Perú respecto al financiamiento de arbitrajes? ¿O de dónde estamos tomando la regulación? ¿O si piensas que debe haber una regulación? Y el segundo punto, que es un tema de mucho debate a nivel de foros, es si se debe revelar o no el acuerdo de financiamiento al tribunal arbitral y a la contraparte, ¿no? Son creo que dos preguntas que es importante nos aclaren las dudas. Gracias. Sí, muchas gracias, sí, Daniel. por Ale. supuesto. Sí, por supuesto. Es verdad. Creo que es más, ambas preguntas están bastante ligadas entre sí. En primer lugar, la consulta referida a si propiamente hay una regulación a lo que es el financiamiento por terceros en el caso peruano, lo cierto es que no existe. Sin embargo, lo que sí se cuenta y que propiamente es práctica bastante común en el marco de los arbitrajes, a diferencia de los procesos judiciales, es que existen una serie de lineamientos que podemos emplear y que por lo tanto pueden ser incorporados a un arbitraje interno. Me refiero concretamente a las reglas IVA, las cuales en materia de prevención de conflictos de intereses precisamente sí se pronuncian sobre lo que debemos entender en torno al financiamiento por parte de terceros en el marco de un arbitraje. Entonces, eso con relación a la primera pregunta, pero que también reitero está bastante relacionada a la segunda pregunta, es decir, si es que sería necesario prever una regulación en el caso peruano. Bueno, lo cierto es que las regulaciones muchas veces pueden ser útiles a efectos de proveer de predictibilidad. Lo cierto, reitero, si bien existen muchos lineamientos que pueden ser incorporados en el caso de un arbitraje nacional, como pueden ser las reglas IVA, tranquilamente pueden ser consideradas dentro de las reglas de un arbitraje, lo cierto es que también hay que hacer un análisis concreto con relación a cuál es el escenario en el cual nos encontramos en Perú. Es decir, no se trata de trasladar por trasladar aquello que nos dicen las reglas IVA, creo que habría que considerar propiamente cuál es el estado actual del arbitraje en nuestro país, de los arbitrajes nacionales, reitero. Y también relacionado al último punto, que era la consulta referida a si sería necesario que nosotros, el tercero financiador, sí creo que estoy teniendo una pequeña Revelar el laguna. convenio, Ale, revelar el convenio al tribunal y a la contraparte. Convenio de financiamiento. Ok, el alcance de la revelación. Sí, correcto. Personalmente soy de la postura de que es necesario que se revele la existencia de un tercero financiador. Ello, reitero, es precisamente la regla incorporada en el marco de las reglas IVA. Es necesario revelar la identidad del tercero financiador. Sin embargo, el tema que puede ser mucho más controversial es si dicha revelación tiene un alcance no solo limitado a la identidad del tercero financiador, a efectos de evitar posibles conflictos de intereses que se puedan presentar entre los integrantes del tribunal arbitral, por ejemplo, y el tercero financiador, sino también
ponernos en el escenario en el cual se requiera propiamente la revelación del contenido del acuerdo de financiamiento. Personalmente creo que habría que atender a cada caso concreto y propiamente generalizar que sea necesario, bueno, debería ser algo bastante excepcional, ¿no? Creo que si el objetivo es precisamente evitar conflictos de intereses, basta con conocer la identidad del tercero financiador. Se pueden presentar situaciones excepcionales en las cuales no con dicha finalidad, sino con otras finalidades pueda ser necesario conocer el contenido del convenio de financiamiento. Sin embargo, en principio no deberían ser la regla general. Okay, muchas gracias, Ale. Yo también tengo ahí una consulta vinculada al tema que estás tratando, porque, claro, si bien es cierto, se pueden diferenciar distintos modelos de financiamiento con y sin retorno, y si bien es cierto, la temática de la exposición ha estado vinculado a la decisión del financiamiento por el tercero financiador en relación a aspectos procesales, mi pregunta va un poco hacia el ámbito previo. Es decir, ¿qué tan importante, o mejor dicho, qué rol es el que puede cumplir la existencia de un financiamiento con o sin retorno al momento de la fase previa del arbitraje? Por ejemplo, en la etapa de trato directo. ¿Tiene alguna relación con que el financiamiento para el arbitraje se materialice en esta fase previa, en la fase previa del trato directo? O en general, en la fase previa de las negociaciones? Personalmente creería que sí. Nos encontramos en un momento en el cual las cláusulas escalonadas, es decir, que prevean el inicio de una etapa de trato directo previa al inicio del arbitraje, no son, digamos, situaciones excepcionales, es más, son bastante usuales. Por lo tanto, pensar que el financiamiento del arbitraje puede tener un rol importante que jugar en el marco del trato directo, personalmente creería que sí. Reitero, por el amplio, la forma, porque actualmente las cláusulas escalonadas son bastante comunes. Pero no solamente ello, sino también relacionado a un segundo punto que creo que es una de las virtudes que más se resalta cuando precisamente ha existido toda esta discusión en torno a si se debe regular de forma más estricta o forma menos estricta en las distintas jurisdicciones que existen en el mundo el financiamiento por parte de terceros. Siempre una de las grandes ventajas que se ha mencionado con relación al financiamiento por parte de terceros, a permitir dichos mecanismos de financiamiento, ha sido el que permite precisamente el acceso a la justicia. Acceso a la justicia entendido también como métodos de resolución de controversias distintos al Poder Judicial, es decir, propiamente un arbitraje. Creo personalmente de que el que exista un tercero financiador cuya identidad ya sea revelada desde la etapa de trato directo puede ser esencial para el desarrollo de las negociaciones en el marco de las mismas. Lo cierto es que si una parte tiene una tremenda incertidumbre en torno a si le va a ser posible o no le va a ser posible costear un arbitraje, lo cierto es que va a estar mucho más predispuesta a negociar y llegar a un trato que no necesariamente es aquel que considera que procede o que estaría acorde a sus intereses y sus necesidades propias en ese momento. Ok, muchísimas gracias, Ale. Muchísimas gracias, Daniel, por la participación en esta primera parte de la mesa. Ahora vamos a pasar a una segunda parte que va a estar a mi cargo, en la cual, por un lapso igual de 15 a 20 minutos, voy a abordar un tema en particular y luego, como lo hemos hecho hace un momento, abriré la posibilidad para que de repente Daniel o Alejandrina puedan tener algún comentario. El aspecto que yo voy a tratar es un aspecto que vincula o que liga la estrategia que uno debe desarrollar a nivel del arbitraje con la estrategia que se tiene que implementar si es que yo recurro a la vía judicial para la solución de un tipo de controversia en particular, que en el caso de mi exposición va a estar vinculada al arbitraje regulatorio. ¿Sí? Es decir, cómo juega o cómo podría jugar la estrategia o cómo afecta la estrategia que yo tenga que llevar en el arbitraje versus la estrategia que voy a llevar en un proceso judicial cuando la materia regulada o la materia sometida a controversia es una materia regulatoria. Para esto voy a dividir mi presentación en tres partes. En la primera, me dedicaré a tratar de dar una aproximación
extendida de lo que puede ser considerado como arbitraje regulatorio. En la segunda, miraré cuáles son los distintos perfiles y confines que existen entre el arbitraje y una particular vía judicial, que va a ser el proceso contencioso administrativo. Y al final realizaré este balance que nos permita ver cuáles son las ventajas o desventajas de tener una estrategia articulada entre estos dos frentes. Sin más, empiezo con el primer punto. Cuando estoy hablando de arbitraje regulatorio, particularmente voy a tomar una versión extendida del arbitraje regulatorio. ¿A qué me refiero con ello? Normalmente, cuando uno habla de arbitraje regulatorio, se pone en la palestra dos grandes características de este tipo de arbitrajes. Uno bajo un parámetro objetivo y el segundo bajo un parámetro subjetivo. ¿Cómo bajo un parámetro subjetivo? Claro, si es que la materia que está siendo sometida al arbitraje es una materia regulada, pues entonces estaremos frente a este primer tipo de arbitraje regulatorio. Pensemos, por ejemplo, las discusiones que se dieron y que se dan, por ejemplo, con relación a las tarifas de interconexión en el ámbito de telecomunicaciones, o, por ejemplo, a las periódicas revisiones tarifarias que se dan en ciertos ámbitos contractuales donde hay intervención de OCIPTEL o hay intervención de OCITRAN, o podría haber intervención inclusive de OCINERVI. Eso a nadie le queda duda que califica dentro del marco de arbitraje regulatorio. Y claro, junto con este parámetro objetivo, podemos reconocer un parámetro subjetivo en relación a los sujetos que intervienen en el arbitraje directa o indirectamente. Entonces, no ha sido extraño en nuestra experiencia que órganos reguladores, como por ejemplo OCIPTEL o OCITRAN, participen directamente respecto del arbitraje o que su presencia sea discutida con relación al arbitraje. Entonces, bajo ese escenario, sea bajo un perfil material objetivo o bajo un perfil subjetivo, podemos encontrar aquello que yo voy a denominar de ahora en adelante arbitraje regulatorio directo, sea porque la materia es directamente regulada o sea porque un sujeto que puede intervenir o cuya discusión se realiza para que intervenga en el arbitraje es un organismo regulado. Pero ahí no se agota el arbitraje regulatorio. Es decir, el arbitraje regulatorio no se agota en el análisis de si ha habido contratos y garantías que han sido vulneradas por el Estado, si han habido contratos ley que hayan sido vulnerados por el Estado. El arbitraje regulatorio puede dar un paso más allá. ¿En qué casos? En los casos donde también podemos tener dos factores, un factor objetivo y un factor objetivo. El factor objetivo estaría dado por una situación bien particular. Sería un escenario en el cual participan dos empresas privadas, no participa el Estado, no participa un Estado regulador, no participa un ente regulador. Y la discusión en el arbitraje comienza siendo exclusivamente y diáfanamente una materia no regulada. Por ejemplo, se está discutiendo el cobro de una penalidad. Por ejemplo, se está discutiendo la legalidad o no de la resolución de un contrato. Por ejemplo, se está discutiendo si es que hubo mora o no hubo mora por parte del deudor al momento de realizar el incumplimiento. Pero de manera sobrevenida por actuaciones externas a las partes, se empieza a discutir si es que aquello que era exclusivamente competencia del tribunal arbitral y que se había considerado como materia arbitrable, tiene o no un cariz regulatorio. Pensemos, por ejemplo, en todas las discusiones que se han dado con ocasión de la emisión de diversos mandatos de compartición entre empresas del sector eléctrico y empresas de telecomunicaciones. Si la controversia empezó siendo o se empezó dando entre una empresa de telecomunicaciones y una empresa del sector eléctrico, pues claramente estamos frente a una controversia que empezó claramente debatiéndose sobre si el contrato estuvo bien o mal resuelto, o sobre si se ejecutó bien o no una penalidad. Pero si como consecuencia de esa relación se emite un mandato de compartición y ese mandato de compartición ya tiene un pronunciamiento del regulador, pues entonces a esto es a lo que yo les empiezo a denominar de ahora en adelante arbitraje regulatorio indirecto. La materia empezó siendo no regulatoria, pero por una decisión posterior de un regulador, la materia se discute si es que tiene o no un cariz regulatorio. Esto desde una perspectiva objetiva. Y desde una perspectiva subjetiva, surge la característica de que en este arbitraje no participa el regulador y ni siquiera participa el Estado, porque no son parte del convenio arbitral, ni siquiera son parte no signataria del convenio arbitral a la cual yo pueda recurrir por el artículo 14 de la ley de arbitraje. Entonces,
esta es la cancha en la cual vamos a delinear cómo juega la estrategia procesal en relación al arbitraje y en relación a los cuestionamientos judiciales, sea para los arbitrajes regulatorios directos, estos típicos, conocidos o vinculados a las garantías que el Estado le da a un inversor, o estos arbitrajes regulatorios indirectos, que se dan entre privados, no participa un Estado, pero por la intervención de un regulador ajeno al proceso arbitral, se empieza a discutir si es que estamos frente a una materia regulatoria. Primer punto. Paso ahora al segundo punto. Cuando estemos en cualquiera de estos dos escenarios, sea regulación directa, o arbitraje regulatorio directo o arbitraje regulatorio indirecto, surge un problema de alineación de estrategias. Y es decidir qué cosa llevo al ámbito arbitral y qué cosa llevo al ámbito judicial. Porque si estamos en un caso de un arbitraje regulatorio directo, pues posiblemente aquello que haya constituido un incumplimiento por parte del Estado frente al particular, frente al inversionista, se haya materializado en la decisión de un ente administrativo. Entonces, tengo que decidir qué parte va al arbitraje y qué parte va al proceso contencioso administrativo, porque voy a estar frente a una decisión emitida por un órgano en ejercicio de la función pública. Lo mismo sucede a nivel del arbitraje regulatorio indirecto. Si bien la discusión es entre privados en el marco del arbitraje, hay que evaluar la conveniencia o no de que esas decisiones del regulador externas al arbitraje queden firmes, y si quedan firmes, qué influencia pueden tener o no en lo que es materia de competencia por parte de los tribunales arbitrales. Entonces, en ese escenario, planteada así la discusión, hay que tener en claro qué se puede hacer en el arbitraje y qué se puede hacer en el contencioso administrativo. ¿Qué se puede hacer en el arbitraje? Esto más o menos lo conocemos todos y creo que lo conocemos bien. La pauta va a estar dada por la arbitrabilidad contenida en el convenio arbitral. O sea, el convenio arbitral puede claramente decir que ciertas materias son de competencia del tribunal arbitral y ciertas materias son de competencia del Poder Judicial o de las leyes y tribunales del Estado que es parte, precisamente para cuestionar decisiones administrativas. Entonces, eso me marca en primer lugar la cancha de juego, el convenio arbitral. Y en segundo lugar, también marca la posibilidad que tienen los árbitros de conocer ciertos temas, el hecho de que a través de distintas sentencias por parte del Tribunal Constitucional se ha reclamado y se ha protegido mucho no solo la independencia del tribunal arbitral, no solo la imparcialidad del tribunal arbitral, sino la posibilidad de desarrollar un carácter de jurisdicción plena. Y esto es de súper importancia, que no se debe perder de vista, porque esto refuerza que aquello que resuelvan los árbitros respecto de lo que ha sido materia de controversia tenga la misma calidad de cosa juzgada como podría tener, bajo una perspectiva tradicional, un pronunciamiento emitido en sede judicial. Esas dos componentes del ámbito arbitral quedan más o menos claras. Pero hay que prestar igual atención e igual detalle en el ámbito, al momento de definir los alcances del ámbito del proceso contencioso administrativo. Porque a veces se comete la ligereza de ver al proceso contencioso administrativo como un proceso de mera revisión de legalidad respecto de la actuación administrativa, como un proceso en el cual la pretensión básica o la pretensión matriz que se puede presentar es una pretensión de nulidad del acto administrativo, pidiendo o invocando que el órgano jurisdiccional disponga si es que esta decisión del órgano regulador es o no acorde al ordenamiento jurídico, si es que está dentro de estas causales generosas del artículo 10 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, y como consecuencia de ello, que se anule esa decisión administrativa y que el ente regulador vuelva a emitir una nueva decisión. Eso se puede hacer en el contencioso administrativo, sin lugar a dudas, pero no solo se puede hacer eso en el contencioso administrativo. Recordemos que en el ámbito del contencioso administrativo, y esto va a ser de una importancia vital al momento de delinear la estrategia, en el ámbito del proceso contencioso administrativo, por lo menos el peruano, no solo recoge un modelo de nulidad, sino que recoge un modelo de plena jurisdicción. ¿Qué significa que el modelo contencioso sea un modelo de plena jurisdicción? Que el administrado perjudicado por esa decisión administrativa, por esa actuación administrativa,
va a poder recurrir al órgano jurisdiccional a solicitar la tutela, la protección, la satisfacción de la situación jurídica de fondo, de la situación jurídica material. Esa perspectiva está claramente vinculada y ligada al proceso contencioso administrativo. Entonces, claro, si es que uno solamente tiene una visión restringida del contencioso, en el cual solo se puede buscar la nulidad de una actuación administrativa, quizás no haya mucho conflicto, mucho análisis al momento de diseñar la estrategia, si me voy al arbitraje o si me voy al contencioso, o qué veo en cada uno de ellos. Pero si uno empieza a reparar que el propio proceso contencioso administrativo tiene los vehículos para poder reconocer el derecho de fondo tutelado por el administrado o reclamado por el administrado, para ser más específicos, pues entonces se pueden generar sendas líneas grises y recíprocas influencias entre lo que se discute en el arbitraje y lo que se podría discutir en el contencioso, o peor aún, lo que un juez podría resolver en el contencioso. Esta es la segunda parte de mi presentación. Paso a la tercera. Hagamos un balance. Si es que yo llevo una controversia, sea en un arbitraje regulatorio directo o en un arbitraje regulatorio indirecto, al arbitraje, queda claro que yo podré presentar pretensiones de condena, por ejemplo, solicitar el pago de indemnizaciones. Queda claro que yo podré presentar pretensiones constitutivas o declarativas, por ejemplo, una pretensión de resolución de contrato o una pretensión de interpretación de contrato. Sí, eso entra dentro del ámbito de la estrategia que yo voy a llevar al arbitraje. Frente a esa posición, un argumento recurrente, sea del Estado cuando es parte, o sea del particular cuando se quiere colgar del ámbito o del filón regulatorio que tiene la discusión, está en decir que aquello que se está sometiendo a arbitraje no es una materia arbitrable como tal, porque en el fondo lo que se está discutiendo es la validez o no de la decisión administrativa. Y como la validez o no de la decisión administrativa, al implicar el ejercicio del ius imperium del Estado, no entra dentro de los cánones o dentro del ámbito de aplicación del arbitraje, y eso tendría que ser llevado al tema contencioso administrativo y se puede generar una controversia solo en cuanto a la jurisdicción a nivel arbitral. Entonces, hay que ser muy cuidadosos al momento, repito, de decidir si es que llevo o no esta discusión y qué parte llevo o no de esta discusión al arbitraje. Porque frente a ese argumento, por ejemplo, por parte del interesado que está planteando la decisión del arbitraje, podría parecer una decisión razonable, una decisión coherente, el cuestionar la decisión administrativa en la propia sede jurisdiccional del contencioso administrativo. De manera que si me dicen, oye, en realidad lo que tú estás haciendo en el arbitraje con esa pretensión de indemnización, con esa pretensión de resolución, es cuestionando el acto administrativo, el contraargumento es no. Tanto no es así que la discusión del arbitraje es simplemente si se resolvió bien o se resolvió mal, si se tiene que pagar o si no se tiene que pagar. Y más bien, la legalidad del acto administrativo se está discutiendo en sede contenciosa. Es decir, en este caso, el plantear un contencioso administrativo respecto de la actuación administrativa le da coherencia a la posición que se quiere llevar al arbitraje para disminuir, en principio, esta posible objeción de jurisdicción que realice la contraparte. Ahora, hay que ser muy cuidadosos al momento de ver qué se lleva el contencioso. Porque si bien es cierto, esto le da coherencia al arbitraje, no hay que perder de vista lo que les decía hace un momento, que en el contencioso hay una pretensión o se pueden conocer pretensiones de plena jurisdicción. Claro, conscientemente podría ser complicado en la estrategia que yo lleve al contencioso administrativo una pretensión de plena jurisdicción si sé que eso ya se está discutiendo, se planea discutir en el arbitraje. Entonces, claro, la respuesta inmediata podría ser, entonces nos limitamos a una pretensión de nulidad. Pero nuevamente ahí la técnica del contencioso tiene sus particularidades. ¿Por qué? Porque la propia ley del contencioso dispone que el juez podría pronunciarse sobre la tutela jurídica de fondo a pesar de que no haya habido petitorio expreso sobre el particular. Fíjense lo que estoy precisando en este punto.
el juez del contencioso podría reconocer que hay una pretensión implícita de tutela y por disposición expresa de la ley del contencioso emitir un pronunciamiento que no solo se refiere a la nulidad, sino que incluso se pronuncie sobre la situación jurídica de fondo. Entonces, nuevamente, habrá que delinear con mucha precisión aquella pretensión que se lleva el contencioso y que habrá que tomar las medidas de previsión necesarias para que se restrinja al mínimo, lo mínimo, o sea, se restrinja al máximo, mejor dicho, la posibilidad de que yo pueda tener una incursión del magistrado en sede judicial sobre algo que posiblemente sea materia de competencia del contencioso. Perdón, en el arbitraje. Y claro, parte de la delineación de esta estrategia es ponerme en el escenario de qué pasa si en el proceso contencioso la decisión no es acorde al interés de la parte que ha presentado la reclamación. O sea, ¿qué pasa si se desestima esa decisión en el contencioso? ¿Qué pasa si el contencioso termina diciendo que efectivamente la actuación de la administración es válida, la actuación de la administración es legítima? Pues ahí nuevamente hay que acordar la estrategia con lo que se va a desarrollar en el ámbito arbitral. Particularmente, yo no consideraría que el hecho de que el Estado haya omitido un pronunciamiento a favor de la regularidad de la decisión del ente administrativo es determinante en el arbitraje, sobre todo en el ámbito del arbitraje directo. Porque si en el ámbito del arbitraje directo mi contraparte es el Estado y yo voy a discutir el incumplimiento del Estado, pues claro, ese incumplimiento, si es que el regulador dispuso una actuación que no era acorde a lo establecido en el contrato o si no era acorde a los parámetros legalmente establecidos. Como también es un pronunciamiento del Estado la decisión que emita en el proceso contencioso administrativo. Entonces, si mi contraparte es el Estado, sea que el Estado haya emitido una decisión a nivel administrativo o sea que haya emitido una decisión al nivel del contencioso, mi contraparte sigue siendo el Estado. Entonces, bajo ese punto de vista, que se emita un pronunciamiento en el contencioso no debería ser determinante en el arbitraje. ¿Influye? Claro que puede influir. Como cualquier decisión, se tendrá que analizar y se tendrá que valorar y dependerá ahí también mucho del perfil que tengan los árbitros en el caso concreto, ¿no? Y por último, y para concluir con esto, hay una tercera variable que hay que analizar para delinear este caso, y es la variable tiempo. Nosotros sabemos por la experiencia que un proceso contencioso administrativo no dura menos de 2 años. O sea, que llegue hasta la Suprema no dura menos de 2 años. ¿Cuánto es lo máximo que puede durar? No se puede decir, pero menos de 2 años no. Entonces, hay una ventana de tiempo que es interesante que se valore de cara al diseño del arbitraje y del establecimiento de las reglas que se van a llevar en el propio arbitraje. Porque si eso es así, yo podría tratar de, vía reglas procesales arbitrales, poder mantener un arbitraje que ingrese dentro de esa ventana de tiempo. Y si es así, el riesgo de perder el proceso a nivel contencioso disminuye, ya que la decisión de fondo en el arbitraje se podrá obtener de forma previa. Claro, dependerá del tipo de controversia, dependerá si esto se tramita bajo un arbitraje nacional, si esto se administra bajo reglas de arbitraje CIADI, dependerá mucho del caso concreto, pero no es un factor de tiempo pero el factor tiempo es un factor que no se puede perder de vista, porque está directamente vinculado en qué tanto oxígeno no, o qué tanta comodidad o no tienen las partes en el arbitraje del regulatorio directo o del regulatorio indirecto para someter la discrepancia y no llegar a una situación en la que se puedan terminar emitiendo pronunciamientos contradictorios, ¿no? Pronunciamientos del órgano jurisdiccional que me termine diciendo que la actuación del regulador es plenamente legítima y decisiones por parte de un tribunal arbitral que termine indicando que la actuación del regulador ha implicado un incumplimiento por parte del Estado de las obligaciones establecidas en el contrato que es materia de controversia. Como pueden apreciar, la relación entre el diseño de una y otra estrategia está íntimamente vinculada. Entonces, ahí se hace necesaria una conversación no solo de las personas que se especializan en el arbitraje, sino de las personas que tienen experiencia en el arbitraje y que además tienen experiencia en lo judicial. Eso es, mis amigas, mis amigos, lo que quería conversar o compartir con ustedes en esta ocasión. Y así como en el caso anterior,
suspendo mi presentación por un momento para ver si de repente quizás Daniel o Alejandría tienen algún comentario. Bueno, si les parece bien, iniciaré yo con una pregunta. Sí, y está relacionada, si bien a lo largo de la presentación se ha señalado de que precisamente la discusión en torno a las pretensiones que pueden ser discutidas en el marco del contencioso administrativo debería ser una concepción bastante amplia. Mi consulta va referida a cómo podría influir no la amplitud de las pretensiones que pueden ser sometidas al contencioso administrativo, sino propiamente las restricciones en materia probatoria que pueden existir en el marco de un proceso contencioso administrativo y que claramente podrían no presentarse en el marco de un arbitraje. Si ese también sería un factor a considerar a efectos de optar por una u otra vía en esos casos. Perfecto, gracias Ale. Sí, es un tema sensible el que mencionas, porque en efecto, en el arbitraje uno tiende a pensar que hay y no es que tiende a pensar, hay una mayor vocación probatoria o hay una mayor capacidad de realizar una actuación probatoria. Sin embargo, nuevamente hay que prestar atención a la experiencia que se desarrolla en el marco del proceso contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, existe esta tendencia de que al proceso contencioso administrativo llevo los actuados del expediente administrativo y es únicamente en función a dichos actuados que realizo la actividad probatoria, la práctica nos muestra que hay sentencias y decisiones decisiones de la Corte Superior en la cual precisamente han anulado decisiones de los jueces especializados en lo contencioso administrativo, y tengo en la mente tanto casos en materia de consumidor como en caso de materia aduanera y en materia tributaria, evidentemente, en la cual se han dicho, oye, la restricción de ese medio probatorio que has hecho tu juzgador está contraviniendo el derecho fundamental a la prueba, en su variante, el derecho a la admisión de medios probatorios. Entonces, es posible, y de hecho, repito una vez más, la experiencia lo muestra, que se hayan podido actuar pruebas en el ámbito del proceso contencioso administrativo que no formaron parte del expediente contencioso administrativo, no formaron parte del expediente administrativo. Entonces, por eso yo decía que normalmente se suele ver al arbitraje con una mayor capacidad probatoria y al proceso contencioso con una menor. Pero estos pronunciamientos hacen que esto se pueda modular o se pueda morigerar de algún modo. En cualquier caso, va a depender mucho de aquello que sea el interés de la parte que va a llevar a un tercero la solución del conflicto. En los temas de arbitraje regulatorio es muy común, por ejemplo, que en los convenios arbitrales se pongan cláusulas que distinguen entre controversias técnicas y controversias no técnicas. Controversias no técnicas, o mejor dicho, controversias técnicas que a veces se desarrollan a través de arbitrajes ad hoc y en los cuales lo que se quiere es una respuesta inmediata y no tan sometida a la rigidez de lo que puede implicar, un arbitraje de conciencia y no sometida tanto a la rigidez que podría tener un arbitraje de derecho. En cambio, para las controversias no técnicas, si es que existe la necesidad de realizar una discusión respecto del material probatorio, imaginémonos la actuación de pericias, imaginémonos la actuación de contrapericias, inspecciones, pues entonces ahí definitivamente el ámbito del proceso arbitral va a tener una mayor repercusión por los beneficios que le puede dar a la parte solicitante que ir a un proceso contencioso administrativo a pedirle igual una pretensión indemnizatoria al Estado, porque en un contencioso puedo pedir una indemnización, y una pretensión que busque el pronunciamiento sobre los intereses conculcados por la administración en el proceso contencioso. Existe una amplitud probatoria, pero aún en el ámbito arbitral existen ciertas ventajas que podrían generar incentivos importantes para la parte perjudicada para recurrir a y no al otro. Eso es lo que tendría que decir, Ale. Gracias. Daniel, no sé si tú tienes algún comentario. Sí, voy a tomar preguntas que ha hecho el público, Héctor. Yo tengo una propia, pero le voy a dar prioridad a las que veo en el chat. María Alejandra Conde te pregunta, una consulta para el doctor Campos, una controversia, por ejemplo, referente a la asignación de riesgos sobre pasivos ambientales en un contrato de licencia para explorar
hidrocarburos es una materia arbitrable conforme a la legislación peruana? Pregunta ella. Y si existe un pronunciamiento de OSINERMIN que le asigna esa responsabilidad a los contratistas, ¿se puede cuestionar ello en la vía arbitral? Muchas gracias de antemano. Ok, Daniel, muchas gracias por la pregunta y muchas gracias a las personas que nos acompañan desde el Facebook por formularla. En realidad, esa controversia es una controversia de actualidad, porque no solo por pronunciamientos de OSINERMIN, sino también inclusive por pronunciamientos de OEFA, donde se ha querido ver esto como una materia no arbitrable debido precisamente el carácter público que puede tener la discusión que se derive respecto de los riesgos, o mejor dicho, respecto de los pasivos ambientales. Particularmente, si la discusión se enfoca desde el punto de vista de la asignación de riesgos de esos pasivos ambientales, yo creo que esto tiene un componente de arbitrabilidad elevado. Porque claro, así como en operaciones, por ejemplo, de adquisición de empresas, se determinan los riesgos, se asignan los riesgos, se comparten los riesgos con relación a quién asume cierta clase de pasivos en función a los due diligence que se realizan en estas operaciones corporativas, ¿sí? En estas operaciones corporativas, esa misma asignación de riesgos no es muy diferente con relación a si esto se refiere a un pasivo ambiental o no. Entonces, no por el hecho de que esto pueda tener un impacto ambiental, eso hace de plano que no pueda ser considerado como una materia arbitrable. Porque lo que vamos a discutir en el arbitraje es quién tenía el riesgo de, y si como consecuencia de ello existe un incumplimiento o no de ese riesgo asumido. Si se ha materializado el riesgo, si tenía que asumir el costo, si es que había una penalidad, si es que esos riesgos tenían que haberse asumido e internalizado, o si eran materia de una cesión de posición contractual, si es que el cesionario también asume o no ese riesgo. Esta discusión es una discusión desde mi punto de vista contractual y por lo tanto ingresa dentro de lo que podríamos calificar como materia arbitral. Y claro, si es que hay decisiones por parte de un regulador que tienen un pronunciamiento en función a fijar o asignar responsabilidades administrativas con relación a la asignación de ese riesgo, no, pues esa decisión puede cuestionarse sin lugar a dudas en el ámbito del proceso contencioso administrativo. Y que yo plantee una discusión en la cual analiza por un lado quién asumió el riesgo o no, y por otro lado, si es que el organismo regulador, llámese OSINERMIN, llámese OEFA, tiene competencia o no para pronunciarse sobre ese caso concreto, son dos discusiones completamente diferentes. Y que va de la mano con la línea que viene trazando los juzgados contenciosos administrativos y las cortes contenciosas administrativas, de que el análisis en el marco de un proceso contencioso es diferente al análisis que se realiza en el marco de un proceso arbitral. Eso es lo que tendría que decir sobre el particular. Y bueno, tienes otra pregunta en el Facebook y voy a aprovechar para tomarla y hacer la mía también. César Cornejo te dice: ¿y el mandato del organismo regulador cambia las pretensiones del arbitraje? Yo la complementaría preguntando, Héctor, ¿qué pasa cuando el Poder Judicial en una ACA emite una medida cautelar suspendiendo los efectos de esa resolución que constituye el incumplimiento de contrato? ¿Se afecta el interés para obrar en el arbitraje? Y al revés, ¿qué pasa si el arbitraje termina antes que la ACA? ¿El resultado del arbitraje influye en la ACA? Ok, son tres preguntas ahí. La primera es si el mandato del organismo regulador cambia o no las pretensiones en el arbitraje. Yo creería que sí. Es decir, podría suceder que en el ámbito, por ejemplo, en el ámbito de los arbitrajes regulatorios indirectos, estos pronunciamientos del regulador, donde no ha habido una participación directa con aquello que se está discutiendo en el arbitraje, pueda incidir en que se discuta algo más o algo menos en el arbitraje. Imaginemos pues que el organismo regulador dispone a través de un procedimiento administrativo que ciertas partes o ciertas cláusulas de un contrato no tienen eficacia. Y eso impone a nivel de un procedimiento administrativo el cumplimiento de ciertas obligaciones. Por la propia autoridad que tiene la decisión administrativa, que no se puede suspender a menos que haya una medida cautelar en el propio proceso contencioso administrativo, la parte va a tener que cumplir. Pero ese cumplimiento no va a implicar
que se renuncie a esa discusión en el ámbito de arbitraje. Más bien, esa decisión podría generar una ampliación de las pretensiones en materia arbitral, si es que ya no ha sido planteada desde el inicio, en el cual se incluyan las restituciones de esas obligaciones ordenadas en el marco del proceso contencioso administrativo o ordenadas en sede administrativa. Entonces, sí cambia, sí influye, sí altera, están directamente vinculadas. La segunda pregunta: ¿y si hay una medida cautelar en el ámbito del contencioso que suspende los efectos de la decisión del regulador, ¿eso impacta en el arbitraje? Yo creo que sí, pero lo impacta positivamente. Es decir, es muy común, y lo pongo en esos términos, que, por ejemplo, a nivel de los convenios arbitrales, o en general, a nivel del programa contractual, se pacten cláusulas, por ejemplo, que el incumplimiento de obligaciones no se ve suspendido, o mejor dicho, que el cumplimiento de las obligaciones se mantiene a pesar de que haya una discusión arbitral. Entonces, ahí tengo una correlación entre si se discute o no se discute algo en el arbitraje y si eso afecta con el cumplimiento o no cumplimiento del contrato. Lo mismo sucedería con la decisión que emite el órgano contencioso suspendiendo la decisión del regulador. Eso no debería alterar la posibilidad que las partes continúen con el arbitraje. Es decir, si quiere, el ámbito del interés para obrar puede estar regulado tanto a nivel contractual como puede ser influenciado por una decisión en el ámbito judicial. Y lo tercero, ¿se afecta o no la decisión del contencioso administrativo si primero se resuelve el arbitraje? Yo creo que sí. Porque si recordamos lo que les decía hace un momento, de que en materia arbitral hay desempeño de jurisdicción, y eso el Tribunal Constitucional, a través de distintos pronunciamientos, lo ha querido reforzar, pues entonces esa decisión es tan cosa juzgada y genera tantos efectos frente a terceros y puede terminar influyendo más bien en una ausencia de pronunciamiento por parte del órgano jurisdiccional, si es que, por ejemplo, lo que se está discutiendo en el contencioso administrativo es una pretensión de plena jurisdicción. Entonces, sí, yo creo que hay una influencia directa si es que en el arbitraje se resuelve primero y que esto incida en el pronunciamiento del contencioso administrativo. Listo. Le agradezco mucho a Alejandrina, le agradezco mucho a Daniel y a las personas del Facebook por las preguntas. Y pasamos a la última parte de la mesa, en la cual va a estar a cargo de Daniel Linares, que nos va a tratar el tema de la persuasión y el arte de convencer tanto a nivel de litigio judicial como a nivel de litigio arbitral. Entonces, Daniel, te doy el uso de la palabra por igual 15, 20 minutos. Muchas gracias, Héctor, Alejandrina. Saludos a las personas que nos están viendo. Bueno, básicamente voy a hablar de cómo funciona nuestro cerebro, cómo con la incursión de la psicología y las ciencias cognitivas se han puesto probablemente en observación muchas de nuestras creencias anteriores sobre la existencia de un juez químicamente puro, o de si las normas que hoy día tenemos realmente se están cumpliendo, ¿no? Y mi exposición la quiero dividir en 3 partes, para tratar de hacerlo de lo más didáctico. Una primera parte en la que voy a explicar de una forma muy breve, yo no soy un psicólogo, soy un abogado, pero estoy en capacidad de explicar de una manera tal vez superficial cómo funciona el cerebro, ¿no? Una segunda parte en la que voy a tratar el tema de nuestra normativa, qué es lo que se espera de un árbitro o de un juez cuando se resuelve, el tema de la imparcialidad, la valoración de la prueba. Y en el tercer punto voy a explicar cómo es el proceso de resolución desde el punto de vista de los sesgos, ¿no? Que son esos atajos que utilizamos para poder tomar decisiones en el día a día. Pero bueno, vayamos primero a lo primero. ¿Cómo funciona el cerebro? Nosotros básicamente, en nuestro cerebro, y esto lo voy a decir con fines didácticos y no científicos, tiene 2 sistemas. Un sistema, el que le vamos a llamar el sistema 1, que es emotivo, intuitivo, que es el que nos permite tomar decisiones inmediatas. Si yo les pregunto a ustedes cuánto es 2 más 2, me van a responder inmediatamente que 4, ¿no? Y esas decisiones o estas respuestas me las están dando con este
con este cerebro, con este sistema 1, ¿no? Y tenemos un sistema 2, que es el sistema racional, el que exige mayor concentración. Si ya no les pregunto cuánto es 2 más 2, si no les pregunto la raíz cuadrada de 1550, ya no van a poder responderme con este sistema 1, sino van a acudir al sistema 2. ¿Ok? Y estos dos sistemas todos los días coordinan dentro de nuestra cabeza, ¿no? Y toman decisiones. Nosotros cuando manejamos en el carro, conversamos, nos vamos a comprar ropa, etcétera, estamos tomando decisiones inmediatas con el sistema 1, que es el sistema más activo. Cuando necesitamos aprender una nueva disciplina, leer algún libro de investigación, hacer una disertación como esta, comenzamos a utilizar el sistema 2. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia básica, además de las funciones que tienen? Que el sistema 2 es un sistema ocioso. ¿Por qué? Porque consumen muchas energías. Entonces, por eso es que ustedes muchas veces van a ver y van a decir, antes de iniciar una tarea, qué flojera, la pateo para después. Y es porque el sistema 2 exige. ¿Ok? A diferencia del sistema 1, que es un sistema de decisión inmediata. Entonces, en particular, estos son los dos sistemas que tenemos dentro de nuestra cabeza. Y tal vez un laboratorio espectacular para comenzar a ver cómo funcionamos son estas elecciones que estamos pasando, ¿no? Por ejemplo, cuando se habló del caso de Ana Estrada, esta señora que pide vía una acción de amparo que se releve responsabilidad a las personas que la van a asistir en su muerte, en la eutanasia que estaba deseando porque ya no desea vivir por las razones que ella ha expuesto en su momento, ¿no? Y ese tema se convierte en un tema político, porque los actores políticos comienzan a tomar posesión. Y ven, por ejemplo, al señor López Aliaga, que en la primera vuelta que todos conocimos, un señor muy conservador, muy pegado a la religión católica, yo diría que al extremo, pertenece al Opus Dei, y que tiene un principio rígido. Para él no hay posibilidad de aborto, no hay posibilidad de eutanasia. Por lo tanto, cuando se hace público el caso de la señora Ana Estrada, él ni siquiera lo razonó, ¿no? Él respondió emotivamente y dijo, oye, esta señora se debería suicidar tirándose de un techo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se ofendieron sus valores, sus creencias y su decisión. En cambio, cuando uno va, por ejemplo, y escuchaba el colegio médico hacía toda una elucubración técnica sobre los males de la señora Estrada y apoyaba su pedido. Entonces ven cómo funcionan diferentes en ese momento estos cerebros y de acuerdo a quienes comienzan a tomar decisiones al respecto al problema que se le plantea, en este caso el tema de la señora Estrada. Lo mismo ha pasado con el cambio de constitución, ¿no? Ven un discurso más emotivo del lado, por ejemplo, del señor Castillo, que dice hay que cambiar la constitución, el pueblo tiene que cambiar la constitución. Nunca nos dicen por qué, ¿ok? Lo que nos dicen es que hay que cambiarla y nunca nos hacen un análisis racional de por qué hay que cambiarla o qué capítulos. No, hay que cambiarla toda porque el pueblo decide. En cambio, si se van a los abogados constitucionalistas que se han consultado, ellos hacen una elucubración sobre cómo se debe cambiar la constitución, si se puede o no se puede, tomar los caminos que propone el candidato, etc. Esto, en primera vista, es cómo funciona nuestro cerebro. Vayamos ahora, ¿qué quiere el ordenamiento al momento que un juez, un árbitro resuelve en función de lo que se le puede prometer? Y lo vamos a ver al final con los sesgos, ¿no? Y vamos a analizar dos tópicos básicos. La independencia e imparcialidad, que es exigida tanto por el Poder Judicial como por el sistema arbitral, así como la libre valoración de la prueba y la fundamentación de la sentencia, que es exigido tal vez con diferentes niveles y diferentes técnicas, tanto por el organismo arbitral como por el Poder Judicial. Si nosotros nos vamos a los fundamentos básicos, ¿qué vamos a ver? Que el concepto de imparcialidad exige que el árbitro o el juez no favorezca a ninguna de las partes ni se predisponga ante la disputa. ¿Por qué? Básicamente por las relaciones que pueda tener o con las partes o con el objeto materia de litis. ¿Ok? Y cuando vemos el concepto de independencia, esto requiere que no haya una relación presente o pasada entre las partes o el árbitro que pueda afectar su libertad para decidir libremente la controversia. Por un lado vemos un sometimiento de su libre albedrío y por otro lado vemos un interés de la imparcialidad, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos estos escenarios, que además se repiten en los órganos internacionales, lo podemos ver
también en los niveles de norma SIVA, o la ICC, en sus reglamentos, en el propio reglamento de la Cámara de Comercio, o en la ley de arbitraje, vemos que los remedios que les ponen básicamente son recusaciones, o les crean motivos de abstención para efectos de que el árbitro o el juez sea parte, si es que tiene algún tipo de las relaciones establecidas, ya sea con las partes o con el objeto en materia de litis. Además que incluye en el arbitraje particularmente un deber de revelación, ¿no? Que además que si incumples te sancionan con la remoción o con la recusación. Entonces vemos que la norma en particular lo que hace es controlar la independencia y la imparcialidad en base a relaciones externas, a relaciones con el juzgador, con las partes o con la cosa. Pero en ningún momento establece sus perfiles. Y me voy a explicar mejor, para efectos de ver la imparcialidad. Y tomemos el caso del señor López Aliaga, porque creo que ha sido bien evidente. Él manifestó una posición. Imaginémonos que él es juez y él no manifiesta ninguna posición, ¿ok? Y a él le toca resolver el caso de la eutanasia. Desde el día 1 todos sabemos cuál va a ser su fallo, pero si vamos y no ha dicho nada, pero el perfil lo manda, ¿ok? El señor no hay forma que resuelva en favor de la eutanasia. Pero si nos vamos a las causales de recusación e imparcialidad, vamos a ver que no vamos a poder objetar su presencia en el proceso. Es más, seguramente su actuación va a ser sumamente correcta, y va a obedecer todos los cánones de las normas procedimentales, y al momento de fundamentarse en su sentencia, como veremos más adelante, va a hacerlo de una manera razonada y adecuada. Pero él ya está predispuesto, ¿ok? Y él jamás te va a dar la razón. Vayamos ahora al poder que tienen y qué es lo que dicen nuestras normas. Nuestras normas lo que le dan básicamente el CPC, que es lo que dice valoración de la prueba, el 197, le dice al juez, la vas a valorar en forma conjunta utilizando tu apreciación razonada. O sea, está apelando al sistema 2, la norma del Código Procesal Civil. Le dice, quiero que pienses, te concentres, te enfoques, seas objetivo, no metas tus emociones ni tus predisposiciones, ¿ok? El 277 te establece que es el razonamiento del juez tiene que ser lógico-jurídico. No hay una presunción judicial de razonamiento lógico-jurídico por parte del juez, lógico-crítico. Y luego lo que te dicen es, y a nivel arbitral es más abierto, hay que fundamentar tu decisión. Tienes que fundamentar, tienes que usarlo, tienes que razonar las pruebas y de manera lógica, crítica, razonada y jurídica, elaborar sus sentencias o laudos, ¿no? En el caso de las sentencias, particularmente hay instancias plurales, pueden ser revisadas por órganos colegiados en que te encuentras, y ese es otro tema, ya no con uno, sino con 3 personas que van a tener sus propios sesgos y sus propias formas de ver las cosas. En el caso del arbitraje te casas con el laudo que se emita, es decir, aquellas distorsiones que pueda tener la forma elucubrar del árbitro se trasladan a un laudo que no vas a poder apelar. Entonces nuestro sistema confía en el razonamiento del juez, confía en el razonamiento del árbitro, considera que hay un árbitro o un juez químicamente puro, ¿ok? Y parte del principio de que va a actuar de esa manera. Ahora, veamos si eso es posible, porque al final jueces y árbitros son seres humanos, ¿no? Igual que todos nosotros, y funcionamos, ¿no? Igual. Y hasta el día de hoy, por lo menos en Perú, yo no sé que exista alguna capacitación psicológica para determinar tus sesgos. Y es importante tener en cuenta, y este es un paréntesis, que así como estamos analizando o vamos a analizar cómo pensamos al momento de resolver, los abogados tenemos técnicas para convencer. Esas técnicas igualmente se basan en ambos supuestos. Hay técnicas para convencer propiamente dicho, en base a argumentos racionales, fundamentados en prueba, fácticos, técnicos, ¿ok? Porque el caso es sólido. El caso es sólido y técnicamente lo podemos demostrar y no tenemos ningún inconveniente. Pero cuando el caso no es tan sólido, cuando hay aspectos emocionales que nos favorecen, también sabemos apelar a la empatía, al sentimiento, ¿no? Ponernos en escenarios de usted cómo resolvería en este caso, que probablemente sea el caso de Ana Estrada, por ejemplo, el juez que resolvió el amparo y declaró fundada la demanda. Debe haber tenido una dosis alta de empatía al momento de resolver, porque era una norma gris y probablemente
la mayoría de jueces hubieran rechazado la eutanasia, la consideró. ¿Ok? Entonces, los abogados manejamos estas técnicas de litigio y las manejamos perfectamente. Partimos del principio, o la norma parte del principio, que el juez va a actuar razonadamente, pero no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos procesos mentales, ¿no? Y dentro de estos procesos mentales, para adquirir conocimiento, para recurrir a nuestra memoria o para tomar decisiones, usamos los sesgos, que son atajos, ¿ok? Que son vitales para nosotros para tomar decisiones, ¿ok? Todos tenemos sesgos, ¿ok? ¿Y qué es? Y el estudio de los sesgos en el derecho tiene una larga, estoy leyendo, y respetable historia. Desde el impacto que puede tener la apariencia física de un testigo hasta la tendencia a encontrar excesiva coherencia en los hechos del caso, todos los momentos de un proceso judicial o arbitral son vulnerables a las deformaciones introducidas por los sesgos cognitivos. Entonces ahorita vamos a hablar, o en este momento vamos a hablar, en esta tercera etapa de esta conversación, sobre los sesgos. Y quiero que lo tengan muy presente. Hay muchísimos sesgos, señores, muchísimos sesgos. Voy a tocar 4 que creo que son importantes para efectos que puedan entender ustedes de qué se tratan, pero podemos encontrar sesgos en muchas ocasiones. Por ejemplo, y no lo voy a hablar ahora, el sesgo del punto ciego, ¿no? Todos reconocemos los errores de los demás, pero no reconocemos esos errores en nosotros mismos. Es un sesgo, ¿ok? Pero, por ejemplo, un sesgo importante es el sesgo de la confirmación, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros, esto lo podemos ver, porque como les digo, estas elecciones nos sirven en el laboratorio, ustedes mírenlo en sus discusiones sobre por quién votar con las personas con las que están conversando al respecto. Tenemos el sesgo de la confirmación, en el cual no estamos buscando darle la razón a una de las partes. No, lo que estamos buscando es en los argumentos de las partes que confirmen nuestras razones. Entonces, por ejemplo, nosotros entramos al debate entre el señor Castillo y la señora Fujimori y había visto ese debate y salían al día siguiente los periódicos. Dicen, ganó Castillo, ganó Fujimori, el bono, anticorrupción, etc. Entonces vemos cómo los diarios están tomando aquella posición que confirma su tendencia para justificar justamente su decisión. No están siendo imparciales, no está siendo objetivo. Lo que está haciendo es utilizar lo que nos dan las partes para confirmar nuestras ideas. Tenemos otro sesgo, que es el retrospectivo, que se utiliza mucho en negligencia, o se da mucho en negligencia, ¿no? En casos de negligencia. ¿Por qué? Este es el general, el que todos somos generales después de la batalla. Y quisiera graficarlo con un caso, ¿no? Después del crack de la bolsa de Wall Street, en el año 29, me parece que fue, una familia que perdió todo en acciones, demanda al broker y le dice, tú debiste haber sabido sobre el crack, ¿ok? Y el juez en primera instancia declara fundada la demanda. Luego en la Corte Suprema esto cambia, ¿ok? ¿Por qué? Porque se determinó que lo que hay que ver no fueron las soluciones que se tomaron o lo que debió haber hecho luego de ocurridos los hechos y sabiendo los resultados por el broker, sino se debía tener en consideración lo que pasaba en ese momento, ¿ok? Las decisiones que tomaba en función de las herramientas que tenía en ese momento. Y por ejemplo, una norma que en este momento desincentiva ese tipo de sesgo en Estados Unidos es que justamente no utilizas las herramientas de qué pasaron después, sino que analizas el caso tal cual. Eso es lo que ven los jurados. Hoy día lo estamos viendo, la Bolsa de Lima, a consecuencia de estas elecciones, está destruida. Seguramente aquellos que hoy día están viendo esto como una oportunidad y la bolsa se recupera luego de las elecciones, harán una fortuna, ¿no? Y seguramente los que no lo hicieron dirán, ok, yo me di cuenta, pero no aposté en su momento, qué tonto fui. Ese es el de los generales, todos somos generales después de la batalla. Tenemos los sesgos del significado, ¿no? O de la repetición de patrones. Y este es un sesgo peligroso, porque tendemos a armar patrones, siempre armamos patrones. Ustedes mírenlo cuando hacen un juego de azar, por ejemplo. Imaginemos que están jugando la ruleta y toca 2 veces el casillero rojo. Y ustedes dicen, no, ahora va a tocar el negro, le toca el negro. Pero si ustedes van a la ciencia de las probabilidades, van a ver que siempre es 50-50. No hay razón para pensar que toca el negro. Sin embargo, esta tendencia de nuestro cerebro de generar patrones
también interfiere en la forma de tomar decisiones. Muchas veces tomamos decisiones en base a los patrones que creamos, que no necesariamente tienen relación alguna con la estadística que ocurre respecto a esas actividades. Tenemos el sesgo de la normalidad. Esto es el cuarto sesgo que voy a tocar, como le digo, hay muchísimos. Y es que todos tendemos a pensar que las cosas no van a cambiar. Y esta pandemia nos ha enseñado esto, ¿no? Las fiestas COVID, no uso la mascarilla, no guardo distanciamiento, me reúno con mis amigos. Todo el mundo te ha dicho que te puedes enfermar. Todo el mundo te ha dicho que puedes terminar en una clínica, que puedes terminar complicándote. Pero no, a ti nunca te va a pasar. ¿Ok? Ese es el sesgo de la normalidad, es tratar de mantener el status quo siempre. Y estos sesgos producen efectos. También hay un sinnúmero de efectos y de los cuales son también pasibles de ser afectados los propios jueces o los árbitros, ¿no? Para efectos de no extenderme, voy a tocar dos efectos importantes. El efecto halo, por ejemplo. El efecto halo es que nosotros trasladamos las características positivas o negativas de una persona, de un objeto, para entender aquellas características que no conocemos. Por ejemplo, y esto los marqueteros lo explotan espectacularmente. Mañana vemos a Lionel Messi manejando un carro. ¿Ok? Lionel Messi es un tipo extraordinario con el balón, tal vez es uno de los mejores futbolistas que ha tenido este planeta, pero ni siquiera sabemos si sabe manejar. Pero trasladamos lo positivo de esta virtud que tiene con el balón al momento que maneja su carro y queremos ser con él, como él también al momento de manejar su carro. Vemos esa marca repotenciada por las virtudes positivas de Messi, no obstante que probablemente no sepa ni manejar o probablemente no tenga carro. ¿Ok? Ese es el efecto halo. Nosotros lo tomamos características conocidas para llenar características desconocidas de un objeto o de una persona. Y tenemos el efecto ancla, que funciona mucho en temas penales, ¿no? El efecto ancla tiene que ver con las cantidades. Mañana un fiscal le pide 30 años a una persona, ¿no? Y al juez le toca resolver qué pena pone, pero ya lo ancló, ya le puso 30 años. Entonces para el juez va a determinar si es mucho o poco lo que pone, ya no en función de la norma o en función de sus propias convicciones, sino en función de los 30 años. Ya lo anclaron. Eso funciona mucho en negociación. Entonces, como ustedes verán, el factor psicológico está totalmente envuelto en la manera como decidimos, tanto en nuestra vida diaria como en las propias decisiones judiciales o arbitrales, y además en nuestras propias estrategias. ¿Cómo combatir esto? Yo creo que nos falta en el Perú por lo menos muchos estudios a nivel psicológico para hacerlo. La motivación, si bien nos da información sobre cómo razona un juez o un árbitro, no nos confirma si ha tenido estos sesgos como el de confirmación. Por ejemplo, mañana, en lo que he dicho del caso de la eutanasia, por ejemplo, López Aliaga puede haber hecho una sentencia espectacular, digna de clase, pero venía con un sesgo, ¿ok? Que vulneraba la imparcialidad. Pero ¿cómo lo hacemos? Lo más importante, creo yo, y es para comenzar, es conocer cuáles son nuestros sesgos. Y esa capacitación deberían dársenos tanto a abogados como a jueces y a todos los operadores jurídicos por lo delicado de la labor que desarrollamos, ¿no? Con esto quiero terminar mi exposición. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas, electorales. Muchas gracias a ti, Daniel. No sé si Ale tienes algún comentario respecto de lo que ha presentado ahora Daniel. Sí, bueno, una pregunta bastante corta, pero que a la vez estoy consciente que puede ser un poco larga la respuesta, y está referida a un sesgo de simplificación en términos cognitivos, es decir, un sesgo según el cual propiamente las personas tendemos a dar prevalencia a argumentos que pueden requerir menor esfuerzo cognitivo por nuestra parte, y cómo es que en todo caso se podría tomar en cuenta la existencia de este sesgo en el marco de los arbitrajes, que propiamente se caracterizan por conllevar controversias bastante complejas. Ok, como mencioné al inicio, tenemos dos sistemas, ¿no? El emotivo, el intuitivo y el racional. Y el racional, como les dije al comienzo, es un sistema flojo. Un sistema flojo por la energía que consume. Entonces, mientras tú más puedas simplificar las cosas,
evidentemente más fácil le vas hasta hacer la tarea al sistema 1 y menos vas a demandar del sistema 2. ¿Ok? Y hay otro sesgo, que es que nosotros tendemos a creerle a la gente que nos genera confianza. Y eso pasa mucho en los arbitrajes. Como les he dicho, los abogados somos unos especialistas en destreza para convencer, para persuadir, y parte de eso es cómo nos presentamos, ¿no? Qué ropa usamos, cómo hablamos, etc. Y muchas veces las presentaciones reemplazan finalmente la documentación, y es parte de los sesgos que también ocurren. No es extraño encontrar en un laudo, en una sentencia, bueno, más en el laudo, porque la inmediatez prima acá, ¿no? Las sentencias por las formalidades del Poder Judicial y ser más un medio escrito, siente menos este impacto que el arbitraje, en el que el informe oral y las actuaciones de las audiencias son tan importantes y de alguna manera influyen tanto en la decisión de los árbitros, ¿no? De hecho, los abogados hacemos el trabajo fácil de los árbitros justamente para darle elementos de tomar al momento de resolver y reemplazar la lectura de mucha información que se da. Okay, muchas gracias, Daniel. Yo también para terminar ya tendría una última pregunta, y es, no sé si tú compartes esta posición que tiende a estigmatizar la presencia de los sesgos, ¿no? Como si los sesgos siempre fuese algo que hay que corregir, cuando por lo menos a nivel arbitral, y quizás no tanto en el ámbito judicial, pero por lo menos en el ámbito arbitral, sí hay cierto nivel de sesgos que las partes estamos dispuestas a aceptar, ¿no? Porque, por ejemplo, buscamos al árbitro especialista en tal tema, buscamos el árbitro con un determinado perfil, y eso juega para ambas partes. Entonces, la pregunta es esa. ¿Son los sesgos necesariamente nocivos en la práctica arbitral, o es que hay un cierto nivel de tolerancia frente a los sesgos en el arbitral? Ok, los sesgos son sumamente importantes en nuestra vida. Son los que nos permiten tomar decisiones día a día. Si no tuviéramos sesgos, nos demoraríamos una eternidad en ir a comprar pan. Ok, entonces lo primero es que no son negativos, son positivos. El problema es el nivel de incidencia que puedan tener al momento de resolver. Todos tenemos perfiles. Podemos hablar, hay gente que es más conservadora, otra más liberal, otros son pro contrato, otros son pro ley, principio de legalidad, etc. Y eso nos marca una tendencia que es sana al momento que nos leen, porque yo creo que, por ejemplo, en el sistema arbitral es base para el nombramiento y designación de árbitros, ¿no? Y me parece muy bien. El problema es cuando el nivel de incidencia del sesgo sea mayor que el de tu razonamiento, ¿no? Y distorsione. Y tomes decisiones que, si las hubieses razonado mejor, no hubiesen sido las mismas. Y yo creo que es ahí donde viene el problema con los sesgos, ¿no? En ese nivel de incidencia. Y es algo, hay estudios, por ejemplo, en que se le dan 100 o 1000 casos, no recuerdo, a una comisión revisora de penas en Estados Unidos para ver a quién liberaban o no de la cárcel, y se veía que liberaban en la mañana más gente que en la tarde, o de condenas a personas hermosas, a mujeres hermosas básicamente, pues hacen un experimento y tú veías que las condenas eran muy bajas en función de aquellas personas que no eran tan agraciadas. Entonces tenemos una serie de cosas que finalmente pesan muchas veces tanto en nuestra decisión, que si nosotros, la pregunta es si hubiéramos razonado, ¿hubiese sido igual? ¿No? Eso es lo que les dejo. Listo. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Alejandrina. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy en la presentación. El tiempo lo hemos cumplido y lo estamos respetando según el tiempo asignado. Agradecemos nuevamente de parte de Linares Abogados a los organizadores del evento, y esperamos encontrarnos con ustedes en una nueva oportunidad. Muchas gracias, doctores. Gracias por acompañarnos en este primer panel de este Congreso Nacional de Destrezas Legales en Litigio Judicial y Arbitral. Agradecer, por supuesto, la presencia de la firma Linares Abogados y la presencia de los doctores Héctor Campos, Alejandrina Molina y el doctor Daniel Linares. Sin más, invitarlos a todos los asistentes a participar el día de mañana. Continúa el tercer Congreso Nacional de Destrezas Legales en el Litigio Judicial y Arbitral,
organizado por el Instituto Peruano de Arbitraje, con la presencia de Simmons Abogados. Invitarlos también este 13 de mayo a la 22ª edición del IPA Webinar, que tratará el tema ¿Cómo determinar la objetividad del informe pericial como garantía de debido proceso? Este 20 y 21 de mayo también invitarlos a la primera Conferencia Internacional de Arbitraje y Derecho de las Telecomunicaciones, igualmente organizado por el IPA. De igual manera, invitarlos a la Conferencia IPA Medidas Cautelares en los Arbitrajes con el Estado, que se realizará este 25 de mayo. Este 27 de mayo, la Conferencia IPA, Conversatorio con los Abogados del Estado Peruano, tratará el tema Designación de los árbitros y los conflictos de intereses. Invitarlos especialmente al 13º Seminario Internacional de Fusiones y Adquisiciones M&A IPA este 23, 24 y 25 de junio, que se realizará de manera virtual y por supuesto el acceso es libre, previo registro, y será transmitido también por las plataformas Zoom y Facebook del Instituto Peruano de Arbitraje. Estas son algunas actividades académicas que organiza el IPA y sin antes los invitamos también a participar de otras actividades que se organizan en la región, como en la 8ª sesión del Seminario de Derecho Civil Manuel de la Puente y Lavalle. Asimismo, invitarlos a los comentarios a la jurisprudencia arbitral. Este 18 de mayo contarán con la presencia del invitado especial Enrique Ferrando de Osterling Abogados. Este evento es organizado por la firma Carlos Soto y Asociados con oficinas en Perú y España y será también transmitida en vivo por Facebook y la plataforma Zoom. Los invitamos a seguir las redes sociales del Instituto Peruano de Arbitraje, donde podrán encontrar mayor información de esta y otras conferencias, así como encontrar la grabación de todos nuestros eventos virtuales en nuestro canal de YouTube. Que tengan todos muy buenas tardes, muy buenas noches y los esperamos el día de mañana en el segundo día de este tercer Congreso Nacional de Destrezas Legales en el Litigio Judicial y Arbitral. Muchas gracias. Hasta luego.